Hay muchas formas de causar miedo en el espectador que es fan del género en el cine, desde entidades demoníacas hasta asesinos seriales. De las mejores formas para causar este terror es darle un aspecto y personalidad llamativo a estos seres para dejar traumas en el público que vea la cinta. Hoy en día es muy difícil crear un personaje icónico de terror. Muy pocos lo han conseguido, como Terrifier con el payaso Art. Y sin duda, el mayor éxito fue en las décadas de los 80s y 90s, que nos dejó grandes monstruos del terror. Es por eso que el día de hoy te presento este top de los 12 personajes más icónicos del cine de terror. Número 12. Pinhead. En el año 1987 se estrenó Hellraiser, película que rompería con el esquema del género slasher para contarnos la historia desde la perspectiva de los villanos y su obsesivo amor enfermizo. Uno de sus aportes más recordados fue Pinhead, quien a pesar de su poca aparición en pantalla, logró formar parte del imaginario popular, convirtiéndose en uno de los villanos de terror más icónicos de todos los tiempos. Pero por muy temible que sea, parte del atractivo de Pinhead reside en la profundidad de su personalidad, y es que su historia es de amor, enfermiza y retorcida, pero amor después de todo. Hay elementos de nobleza y tragedia al estilo de Drácula en esta figura oscura que lo diferencia de sus contemporáneos de los años 80. Número 11. Jigsaw. La primera película de Saw, estrenada en 2004, marcó un hito para el cine de terror, ya que mostró que se podía hacer cine comercial mezclando el suspenso y el gore, y además de regalarnos uno de los mejores finales con plot twist de la historia, nos dejó a nuestro amigable amigo Billy. En sí, el verdadero villano de la saga es John Kramer, y su alias es Jigsaw, el cual usa al pequeño títere para dar las indicaciones a sus víctimas, y sin dudas, el diseño que le dio James Wan y su equipo creativo nos dejó un icónico personaje del cine de terror. Sin dudas, la mezcla de este aterrador muñeco, una gran banda sonora y la premisa de víctimas sometidas a juegos mortales en los que deben sufrir gran dolor físico para sobrevivir, hacen que Saw sea una de las películas más icónicas de terror. Número 10. Samara Morgan. Si no has tenido una amiga con los cabellos todos mal peinados llamándola la niña del aro, la amiga eres tú. Una de nuestras películas favoritas de todos los tiempos es y será El Aro, gracias a la imagen imborrable de Samara. Esta espeluznante villana se aparece a sus víctimas 7 días después de que éstas vean un video maldito. De lo peor que te pueda pasar en la vida es que después de ver un video, un random te llame y simplemente te diga: ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! O ver a una niña con la cara cubierta de cabello salir de la pantalla de la televisión. Si crees que la versión americana te dio miedo, te recomiendo que veas la versión japonesa. Ringu es una de las muchas películas de terror que se hicieron en Japón durante una época donde este género arrasaba. Japón tiene una forma muy particular de ver este género gracias a su cultura y a todas las leyendas y mitos que alberga. No es de extrañar que en la mayoría de sus películas aparezca una muchacha vestida de blanco y con una gran melena oscura tapándole la cara. Si echas un vistazo a muchos de los éxitos del terror japonés, verás este personaje repetido una y otra vez. Ringu no fue una excepción. Sin embargo, esta última parece que fue la que caló hondo en el subconsciente de los japoneses, y DreamWorks no desaprovechó la mina de oro que se encontró enfrente. Número 9. Annabelle. Como dije al principio del video, hacer hoy en día un personaje icónico de terror es muy difícil, pero en el 2013, James Wan lo volvió a conseguir con El Conjuro. La saga del expediente Warren cuenta con varias entidades demoníacas y fantasmas que podrían entrar fácilmente en este top, pero Annabelle pasó a ser la muñeca de cine más inquietante, todo gracias a que no se basaron en la Annabelle real, ya que no es más que una amigable muñeca de trapo a la vista, pero gracias a la nueva apariencia es que se creó al icónico personaje.
Incluso si Annabelle no hiciera nada en las películas, más que mirar fijamente desde el interior de su caja de cristal, sería el material de las peores pesadillas. Después de robar el show en la película original, Annabelle ha pasado a protagonizar su propia trilogía en el cine. Número 8. Chucky. Y para hablar de muñecos endemoniados, el rey sigue siendo Chucky. En general, a mucha gente le causa conflicto los muñecos. Hay algo en su aspecto de plástico combinado a la vez con rasgos humanos que molesta a la gente. La saga El Muñeco Diabólico jugó con ese miedo compartido cuando presentó al mundo a Chucky. La primera aparición del muñeco ocurrió en 1988 en la película Child's Play, dirigida por Tom Holland. No, ese no, Tom Holland, un referente en el género de terror. Inspirado supuestamente en los muñecos My Body de Hasbro, Chucky debutó como un muñeco parlante con la peculiar capacidad de cobrar vida y asesinar a cualquiera que se cruzara en su camino. El muñeco estaba realmente poseído por el alma de un asesino en serie aficionado al vudú llamado Charles Lee Ray. Ese nombre está basado en 3 criminales de la vida real: Charles Manson, Lee Harvey Oswald, acusado del asesinato de John F. Kennedy, y James L. Ray, asesino de Martin Luther King. Chucky fue todo un fenómeno cultural de los 90s. Ha aparecido en Saturday Night Live, Los Simpson, en comerciales de ESPN, entre otros medios. La saga poco a poco se ha inclinado a la comedia, dándole a Chucky una esposa y un hijo, pero sin dudas, las primeras 2 cintas han pasado a ser una de las mejores películas de miedo de la historia. Número 7. Leatherface. En 1974, Tobe Hooper, estrenando La Masacre de Texas, marcaría la mayoría de las características con las que una película de terror debe contar para ser considerada un slasher. Un grupo de jóvenes siendo acechados y masacrados, un psicópata casi siempre enmascarado como el principal villano, abundantes torturas y por supuesto una cantidad abundante de sangre. Leatherface es un asesino serial inspirado en el personaje real Ed Gein, un hombre que en la década de los 50 solía profanar tumbas y robar partes de los cadáveres para coleccionarlos en su granja y fabricar utensilios con ellos. Y sí, también fabricaba máscaras hechas con piel humana, tal cual hace Leatherface. Leatherface fue interpretado por el actor Gunnar Hansen, quien no usó diálogos para conducir a su personaje ni expresiones faciales, ya que estas quedaban ocultas por una máscara. Hansen tuvo que idear otras formas para expresar la personalidad de Leatherface. Entonces, para captar la inestabilidad mental del personaje, fue a un psiquiátrico de Austin y estudió los movimientos de los pacientes, que luego incorporó a su interpretación. Sus víctimas en la matanza de Texas son los curiosos adolescentes y policías que se acercan demasiado a su tenebrosa casa, y parte del aterrador atractivo de Leatherface es que nunca se sabe realmente qué maldad se esconde tras las puertas. Número 6. Ghostface. Después de que las décadas de los 70s y los 80s albergaron a tantos grandes villanos del cine de terror, parecía que a Hollywood no le quedaba nada que añadir al género cuando llegaron los 90s, hasta que en 1996 llegó Wes Craven con Scream y el icónico villano Ghostface. Ghostface se caracteriza por su emblemática máscara y su manía de burlarse de sus víctimas antes de provocar su asesinato. El problema es que no es solo un villano. En cambio, cada película se centra en el misterio de quién se ha puesto el disfraz y ha renovado el proceso de matar a gente, en su mayoría jóvenes. Ghostface también está inspirado en un asesino real. En los 90s existió un asesino llamado Danny Harold. Este individuo elegía a estudiantes de Florida como víctimas, irrumpía en los departamentos a primera hora de la mañana, ponía la música muy alta durante los crímenes, robaba la ropa interior de sus víctimas, además de algunas partes de sus cuerpos, se duchaba antes de huir y usaba un cuchillo de entre 10 y 15 centímetros. Y fue un caso muy sonado, por lo que el escritor Kevin Williamson basó la historia de Scream en este criminal. Fue tanto el impacto de la cinta que durante la primera semana de estreno, la gente comenzó a hacer bromas relacionadas con la película, y muchas otras quedaron traumatizadas, por lo que la demanda por el servicio de identificador de llamadas se incrementó en Estados Unidos. Una de las curiosidades más populares para los fanáticos de habla inglesa es que el actor Roger L. Jackson no solo le ha dado vida a Ghostface,
sino también al villano Mojojojo y múltiples personajes de videojuegos. Su voz era tan tenebrosa que terminó impactando a Drew Barrymore, quien nunca había escuchado la voz antes de filmar. Fue tan aterradora que terminó sintiendo escalofríos genuinos ante las cámaras. Número 5. Jason Voorhees. Jason es el antagonista central de la larga saga Viernes 13. Sean Cunningham ha dicho que Halloween fue una fuerte inspiración para llevar Viernes 13 al cine. Como coincidencia, muy cerca del poblado en el que fue inspirado Halloween, hay un pueblo llamado Voorhees, nombre utilizado como apellido de Jason. Al personaje se le reconoce al instante como el asesino que oculta su rostro deformado tras una máscara de hockey y que empuña un machete mortal. Curiosamente, no fue hasta la tercera película de Viernes 13 cuando se consolidó su aspecto, ya que después del gran éxito de Viernes 13 se debían de preparar las secuelas y para la tercera parte Jason necesitaba una máscara, por lo que se había pensado en una careta de umpire de béisbol, pero la cara requeriría efectos especiales porque se alcanzaba a ver el personaje. Para ahorrar tiempo y presupuesto, decidieron usar la icónica máscara de hockey. Voorhees ni siquiera era el villano central de la película original. En su lugar, era su madre la que se dedicaba a asesinar a un grupo de jóvenes del campamento en venganza por el ahogamiento de su hijo años antes. Pero Jason salió de la tumba para continuar con el legado de su madre. Nadie es más hábil para asesinar a adolescentes guapos y descerebrados de diversas formas brutales. El asesino ya ha protagonizado 11 películas y en una ya viajó hasta el espacio. Número 4. Freddy Krueger. Es difícil discutir la trayectoria de Freddy Krueger. Freddy debutó en 1984 en Pesadilla en la calle del infierno y ha disfrutado de una larga y sólida carrera atormentando a personas inocentes en sus sueños. Esa cualidad sobrenatural es en parte lo que sitúa a Freddy por encima del resto, porque ¿qué puede ser peor que te ataquen en tu momento más vulnerable, los sueños? Esto, añadido a que tenga un diseño visual tan llamativo, la cara quemada, las tijeras afiladas, el suéter y el sombrero de fieltro, hacen a Freddy uno de los personajes más icónicos en el cine de terror, y que como pocos, han hecho que de verdad nos caguemos del miedo. Wes Craven contó que la inspiración detrás de la historia de Pesadilla en la calle del infierno es una noticia que leyó en el periódico. Trataba de un joven inmigrante recién llegado a Estados Unidos que tenía constantes pesadillas. Su familia le aseguró que las pesadillas se irían con el tiempo y que no debía de temer. Sin embargo, él comenzó a tomar café y a privarse del sueño para evitarlas a toda costa. Desesperada, su familia acudió a un médico que le recetó somníferos, pero era tal el terror del joven por esas pesadillas que mintió al decir que sí los tomaba. Un día, el joven se quedó dormido frente a la televisión. Su familia lo subió a su habitación pensando que esto era algo positivo, pero unos momentos después escucharon gritos desde su recámara y cuando llegaron a ver qué sucedía, el joven estaba muerto. Freddy fue interpretado por Robert Englund durante 8 películas consecutivas entre 1984 y 2003, que culminaron con su esperado enfrentamiento con Jason Voorhees. Para muchos fans, es el mejor y único Freddy de la historia. Número 3. Michael Myers. A pesar de que Leatherface dio los cimientos para la realización de películas slasher, prácticamente quien le dio la forma definida al género tal y como lo conocemos fue John Carpenter en la película Halloween de 1978. Michael Myers es uno de los villanos más populares y duraderos del cine slasher. A diferencia de un personaje como Freddy Krueger, Myers no tiene personalidad ni emociones reales. Es simplemente un asesino frío, silencioso y despiadado. El famoso asesino de la máscara podría estar basado en una persona real, en concreto en Stanley Stiers, que inauguró su lista de crímenes a los 11 años cuando acabó con la vida de sus padres y su hermana en Iowa. Acabó en un psiquiátrico, pero años más tarde se escapó durante la noche de Halloween y volvió a matar. Solo es un rumor, ya que el mismo Carpenter nunca confirmó que se basara en este asesino en serie, pero lo que sí influyó en Carpenter fue una visita que hizo a una institución mental mientras estudiaba psicología en la universidad. Ahí le llamó mucho la atención un niño de unos 12 o 13 años con una mirada perturbadora,
la misma que describe después en la película. Él mismo la describió como una mirada diabólica real. Es más, en una entrevista Carpenter describió a Myers como algo no exactamente humano, sino parcialmente sobrenatural. De esta forma, no se le puede matar, no se le puede detener y no se puede escapar de ninguna forma de Michael Myers. Número 2. Pennywise. Algunas personas tienen un miedo muy cabrón a los payasos, y varios de esos casos es gracias a It, y no es difícil entender por qué. La adaptación del exitoso libro de Stephen King sigue a un grupo de amigos en un pequeño pueblo de Maine que se encuentran con un payaso demoníaco que habita en las alcantarillas llamado Pennywise. La forma en que se percibe a Pennywise está determinada por las mentes de las víctimas a las que atormenta, y como todo buen villano de una película de terror, duerme durante décadas antes de despertar para renovar su reino del terror. Y como algunos de los personajes anteriores, Pennywise también fue basado en un asesino real. Este era John Wayne Gacy y era conocido como Pogo, un payaso que entre los años 1972 y 1978 ofrecía shows para recaudar fondos que eran destinados a la caridad. Bajo esa fachada, Gacy atraía a sus víctimas. Este factor verdadero, más la loca mente de King y que el talentosísimo Tim Curry fuera el villano de la serie original, no hicieron más que difundir el miedo a los payasos. Bill Skarsgård asumió el papel en la película de 2017. Su Pennywise es una figura más abierta al misticismo, pero ambas versiones son responsables de innumerables pesadillas. Número 1. Regan McNeil. Puede que muchos jóvenes de hoy en día vean El Exorcista y apenas les cause un poco de miedo, pero hay que entender que esta película, estrenada en 1973, en su día revolucionó el mundo del cine y a la sociedad de ese entonces. Y es que este clásico, dirigido por William Friedkin, nos presenta a una niña inocente llamada Regan, la cual comienza a mostrar un comportamiento extraño que su madre y los médicos achacan a la pubertad. A ver, que con la pubertad eres un insoportable de cagada, pero no tienes la capacidad de girar el cuello 360 grados. La madre de Regan acaba dándose cuenta de que su hija ha sido poseída por un demonio llamado Pazuzu. Luego del estreno del filme, la actriz Linda Blair fue amenazada de muerte por extraños que creyeron que su actuación glorificaba a Satanás. Esto obligó a la Warner Bros. A ponerle un equipo de seguridad durante 6 meses. Sin duda, El Exorcista marcó un antes y un después en la historia del cine del género. Ha inspirado a decenas de cineastas y nos dejó marcados con sus muchas escenas icónicas como la llegada del cura, el giro de cabeza, el caminar de la araña y muchas otras más. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y compártelo, y suscríbete a mi canal para ver más contenido de este tipo. Hasta la próxima, bye.